tenemos la exposición de Henry Leiva, agregándose SEC a DevOps, por Arnaldo C. Castro, que es el que lo presenta. Henry es un entusiasta de DevOps, es un ingeniero de software con experiencia y pasión por desarrollar programas innovadores que agreguen valor a la organización, con muy buen conocimiento de tecnología, escribir código, crear sistemas y que sean confiables y amigables para el usuario, con habilidades como líder para motivar, educar y administrar profesionales para construir programas de software y llegar correctamente al resultado deseado. Buen comunicador. Y bueno, los dejo con Henry Leiva. Ese Henry que se para a exponer, que no debe ser ese que tiene todo eso que dijeron ahí. Estoy mirando las presentaciones desde ayer y soy me parece el ponente más joven de la sala, ¿no? Entonces dije, me tocó ser el millennial de las presentaciones. Y dije, bueno, vamos a empezar entonces a los millennials, ¿no? Vamos a empezar la presentación con un meme. Es justo, expresiones de sonrisa, ¿no? Porque bueno, claro, es un evento que ocurre, es algo que sucede y nada, no es más que un software que pusimos en producción y algo salió mal. Listo, algo resolvible y demás. Lo que pasa es que a mí me alarma un poco saber cosas como esta. Por ejemplo, que el Boeing 737 MAX, que es capaz de cargar 230 personas, tiene algo conocido como un sistema de mejoramiento de análisis de vuelo que toma decisiones durante el vuelo sin notificar a los pilotos. Esto es un software. Entonces, no sé, acá no nos da tanta risa que un software salga mal, ¿verdad? Bien. Bueno, Henry, soy un defensor de la cultura de DevOps y recientemente ayudé a organizar el DevOps Day Montevideo, que casualmente ocurrió en este mismo hotel en el que estamos. La presentación que les traigo es hablarle un poco de DevSecOps, por supuesto mayormente enfocada al tema de la seguridad, pero vamos a empezar por lo primero y vamos a entender primero qué es DevOps antes de ponerle la SEC. Acá resumo un poco la historia de DevOps, que empezó hace 10 años con un visionario que fue Patrick Debois, un belga, que estuvo lidiando mucho tiempo en un proyecto de migración de datos en una empresa financiera y se vio en el medio del equipo de desarrollo y el equipo de operaciones y sufrió lo difícil que es la interacción cuando las dependencias vienen de ambos equipos, es decir, cuando hay que interactuar entre el equipo de desarrollo y operaciones, sobre todo un proceso de migración de datos. Acá básicamente los hitos en su proceso de llegar a lo que se definió fue que conoció a Andrew Schaffer, que en una conferencia estaba hablando de agilidad para la infraestructura. Es decir, si hablamos de agilidad en el contexto de desarrollo, metodologías ágiles de desarrollo, lo tenemos muy claro. Es decir, todos sabemos de lo que estamos hablando, procesos, Kanban y demás. Pero este hombre estaba hablando de agilidad para la infraestructura. Es decir, Patrick le llama la atención esto y ahí crea un vínculo con esta persona. Después se publica en el 2009 en otro evento una conferencia que hablaba 10 despliegues por día, desarrollo y operaciones. Entonces, él tiene la idea de que esta presentación podía ser un poco lo que él estaba buscando, cómo reducir la brecha entre desarrollo y operaciones, pero además 10 despliegues por día. ¿De qué estamos hablando hace 10 años? De 10 despliegues por día. Es decir, los despliegues siempre han sido lentos, demoran meses, sacar una nueva versión, muchas veces ya cuando la sacamos no coincide con los requisitos del cliente, muchas veces pasa
por el largo tiempo que nos demora un despliegue, que el cliente aprende, cambia su información y por lo tanto cambian los requisitos, ¿no? Entonces, estamos hablando en el 2009 de que hay quien publica de 10 despliegues por día. Esto definitivamente llama la atención. Y otra cosa que detecta Patrick Debois es que los eventos que ocurrían en aquel entonces de tecnología o agrupaban desarrolladores o agrupaban gente de operaciones. Eran eventos donde estaban mayormente separados estos roles. Entonces, ahí es donde él ejecuta, es decir, da el 30 y 31 de octubre, lo que se conoció como el primer DevOps Days, que es la conferencia que une a desarrolladores y a gente de equipo de operaciones, para que intercambiaran, plantearan sus problemas y empezar a ver este acercamiento. Este evento, que se llamó DevOps Days, todo lo que surgió a partir de él se terminó llamando solamente DevOps y ha empezado a ocurrir en muchos países del mundo. Incluso, bueno, como les comenté, acá en Uruguay llegó por primera vez en este año, en el 2009 estuvo ocurriendo este evento. Básicamente, de todo lo que ha ido ocurriendo estos 10 años, han salido muchas definiciones de DevOps, como casi todo lo que definimos ahora, que tiene muchas definiciones. Yo les traigo una acá que plantea que DevOps es un grupo de prácticas que automatizan los procesos entre los equipos de desarrollo y operaciones, con la intención de construir, probar y liberar aplicaciones más rápido y con mayor seguridad. Sí, básicamente lo que se ha estado haciendo en el contexto de DevOps es agarrar todas esas buenas costumbres que habían aparecido hacía mucho tiempo algunas, como las pruebas unitarias, por mencionar algún elemento, como es decir, la revisión de código colaborativo. Es decir, lo que ha hecho DevOps es agarrar todas esas técnicas que ya existían y unificarlas. Y entonces, bueno, darles otro contexto, apostando mucho por el tema de la automatización y demás. Es decir, eso es una de las cosas que ha logrado DevOps. Unir todas las cosas buenas que existían hasta el momento. Y otras que han ido apareciendo a partir de las propias interacciones en estos últimos 10 años. Lo otro que plantea DevOps, y que esto es muy importante, primero, es decir, DevOps es todo un enfoque cultural. Es decir, no es una metodología de desarrollo, o en algunas bibliografías lo pueden reconocer así, pero es decir, no viene a decirte si eres Scrum, ya no puedes ser Scrum, si usas XP, no puedes usar XP. Es decir, DevOps no interfiere con eso. DevOps se adapta al contexto en el que estés desarrollando. Mientras más ágil sea, más cómodo vas a hacer DevOps. Pero DevOps no es una metodología de desarrollo. Lo primero es que hay que estar claro que DevOps es un enfoque cultural de desarrollo de software. Eso es lo primero. Y lo otro es que cambia la forma en que se conciben los procesos. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos encontramos un sistema, un software que alguien había desarrollado y que cubría muchas de las necesidades que yo tenía en la industria, en el negocio. Me agarraba ese software, lo instalaba y entonces modelaba todo mi proceso de negocio basado en esa herramienta que ya había preseleccionado. Lo que pasa es que las herramientas al final siempre tienen límites o condicionan un proceso a lo que se puede hacer en la herramienta o a lo que está definido en la herramienta. Es decir, ¿cuánto de esto es lo que realmente necesitamos? Bueno, acá el enfoque cambió completamente. Es decir, DevOps, es decir, moverse a la cultura de DevOps, decir que voy a convertir mi empresa a este mundo de DevOps, va de principios, prácticas y herramientas. Es decir, principios, prácticas y resultados. Es decir, primero tengo que entender qué es DevOps. Es decir, como hay que entender qué es blockchain antes de moverse a blockchain, hay que entender qué es DevOps antes de moverse a DevOps. Es decir, cuáles son los principios que están detrás de DevOps. Después vendrían las prácticas, es decir, un grupo de elementos, que es esto que les comenté, que ya existían. Lo que hizo DevOps fue agarrarlos, organizarlos y darles otro contexto. Esas son las prácticas. Y después, entonces, enfocarnos en resultados. Acá lo que termina pasando es que puede ser que yo no cubra todas las expectativas que tengo cuando empiece a moverme o cuando seleccione algo. Pero lo importante es que tengo que saber cuál es el camino correcto. De eso es de lo que va DevOps. DevOps ayuda mucho a definir el camino correcto. Definiendo, es decir, los principios de este camino.
Después vendrían las prácticas que me van a ayudar. Capaz que con todas las prácticas que hay yo tengo todos los problemas resueltos, pero capaz que no. Lo que termina pasando de usar este enfoque es que entonces se terminan potenciando las personas, ¿sí? Porque tienen que entender todo lo que está detrás de esto. Después se mejoran los procesos, porque como sé el camino correcto, es en función de eso que voy a ir mejorando mis procesos. Y después entonces que aparece en la tecnología. ¿Sí? Después que yo selecciono la herramienta que más cubre mi necesidad. Es decir, no es que la herramienta me condiciona mi trabajo, sino que yo estoy seleccionando la herramienta que más cubre mi necesidad. A lo mejor hay una herramienta que ya lo cubre todo, o a lo mejor necesito una combinación de herramientas, o a lo mejor hay cosas que las tengo que seguir haciendo de otra forma porque no las cubre ninguna herramienta. Pero ya sé que tengo que buscar en el mercado, porque ya sé cuál es el camino correcto. Ya sé cuándo va a aparecer esa herramienta que me va a cambiar lo que yo quiero o lo que puedo hacer. DevOps, entre otras cosas, sí necesita de mucha colaboración. Y estamos hablando de colaboración desde la dirección de una empresa, desde la dirección de un negocio, hasta la base. Es decir, no hay forma de implementar DevOps y mantener esas distancias que habían entre desarrollo, operaciones o los equipos funcionales de tester y demás. Es decir, esto es lo que trae DevOps. Básicamente, cuando revisamos todos los principios o miramos todas las prácticas que propone DevOps, vamos a tener mejoras en toda la cadena productiva de desarrollo. Es decir, todas las etapas de una cadena productiva de desarrollo hay mejoras que puede tener cuando hago una incorporación de prácticas DevOps. Eso es lo primero que hay que destacar ahí. Y lo otro es que DevOps se ha convertido en un ciclo. Es decir, ya no se ve el inicio de la definición de un requisito con el fin de la puesta en producción, sino que establece un sistema de retroalimentación constante, establece estrategias para que esa retroalimentación sea constante. Por supuesto que asociado a esto además se reduce el tiempo de los despliegues, se aumenta la calidad del código, se aumenta la calidad de los productos que se entregan y demás. Les quiero mostrar algunas palabras que es posible que hayamos escuchado y que son del argot de los términos de DevOps. Por ejemplo, CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, es decir, esta palabra, que es posible que la hayamos escuchado si tenemos Jenkins en nuestra empresa y estamos haciendo integración continua o hacemos integración continua de alguna forma. Bueno, integración continua es un concepto que no lo creó DevOps. Es decir, DevOps no creó el concepto de integración continua. DevOps trae el concepto de integración continua y lo vincula con muchas cosas. Así mismo pasa con, por ejemplo, IAC, que es infraestructura como código. Es decir, la infraestructura como código es, si tengo desarrolladores que hacen código, lo versionan, lo publican en un repositorio de código. Eso está claro, es decir, ahí todos trabajamos así, ahí todo está bien. Ahora, ¿qué pasa con la parte de operaciones? La parte de operaciones también hace código. Hace script, hace bash para automatizar determinadas cosas, hace determinadas ejecuciones. ¿Qué es eso? Es un archivo texto, al final. Eso es código. El problema es el tratamiento diferenciado que se le da. Es decir, que no se había visto cómo eso se podía convertir en código, cómo se podía versionar y cómo se le podía dar el mismo tratamiento. Bueno, en general no les voy a explicar cada una de las palabras, sencillamente quería ponerle algunas palabras del contexto. Es decir, acá hay algunas cosas que son prácticas y otras cosas que son herramientas. Es decir, Ansible, Kubernetes son herramientas, contenedores es una práctica, Docker es una tecnología, monitorización, es decir, son cosas que ya conocemos. Sí, son cosas que conocemos, son cosas que siempre hemos visto. Lo que pasa es que la movida de DevOps agarra todos estos términos y los potencia y los mejora mucho más todavía. Es decir, con irse a DevOps va a contribuir a reducir, a eliminar la barrera entre desarrolladores y operaciones, va sobre todo a influir muchísimo en eso, va a aumentar la productividad, no necesariamente aumentando el estrés de los desarrolladores, que también es una forma que se puede usar, pero no es lo que hace DevOps. Y enfocado al cliente podemos decir que va a aumentar la calidad de las entregas. La mayoría de las empresas, o hasta ahora no hay ningún caso negativo que se haya movido a DevOps, ha logrado tener una mayor aceptación
en los clientes de los productos que entrega. Y bueno, si el cliente está contento, es muy probable que nuestro equipo de interna se vaya poniendo también contento con todo este tema. Aún así, aunque DevOps vino de una persona que estaba más cercana al área de operaciones, hoy se dice que la inversión en prácticas DevOps que potencien el desarrollo y la inversión de prácticas DevOps que potencien operaciones todavía está de 10 a 1. Es decir, todavía nos cuesta llevar muchas cosas al área de operaciones, al área de infraestructura. Pero bueno, ahí todavía estamos trabajando. ¿Y por qué me mandan a parar? Debe ser que llevo ya 15 minutos casi de presentación y no les he hablado de seguridad, que era de lo que en principio yo venía a hablarles. Ups, parece que algo ahí se me pasó. Pero bueno, espérense, que conste que yo sí les hablé de seguridad. Cuando yo les puse el concepto de DevOps, yo les dije que tenía la intención de construir, probar y liberar aplicaciones más rápido y con mayor seguridad. Es decir, yo sí les hablé de seguridad. Sin embargo, si se van a Google, en la parte de buscar una imagen, escriben DevOps, en ninguna de las imágenes que les va a aparecer van a encontrarse la palabra seguridad. Claro, la seguridad no importa. Es decir, si tenemos todo lo anterior, ¿para qué la seguridad? La seguridad no, realmente es que no importa. Si incorporáramos seguridad a este tema, es decir, estaríamos peor todavía, porque la proporción se mantiene. Es decir, vamos a invertir mucho en desarrollo, se invierte mucho en operaciones y esto es lo que estaríamos invirtiendo en seguridad. Es lo que pasa en la vida real. Pero bueno, por decir algunas estadísticas acá, por mencionarlas rápido, es decir, 70% de las organizaciones cree que su riesgo de seguridad creció considerablemente. Se estima que para el 2020 hayan 300 billones de contraseñas, 43% de los ciberataques afectan a pequeños negocios, 90% de los hackers cubren sus rastros utilizando encriptación. A una compañía le toca entre 6 o 197 días detectar una brecha de seguridad. Es decir, estas son estadísticas relacionadas con los problemas que hay hoy de la ciberseguridad. Podemos encontrar estadísticas de cuáles son las empresas más afectadas, cuáles son los sistemas operativos más afectados, dónde es que se pierde más dinero, la cantidad de personas que se ven afectadas por los fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ponemos a buscar y existen cientos de estadísticas hoy en las redes de los problemas relacionados con la seguridad. Entonces, sí, te enteraste, la seguridad sí es importante, ¿ya? Entonces, acá estamos. De hecho, la seguridad es muy importante. Y no es darle un valor de importancia, sino que la seguridad es un reto organizacional. Es como hay que ver la seguridad, no como algo que darle importancia, sino como algo que tiene que ser parte de la organización. Ahora, el tema está en cómo. Esta es la gran palabra, es decir, ¿cómo hago seguridad? ¿Cómo invierto en seguridad? ¿Cuál es el proceso, el camino correcto, la forma más corta? Es decir, cómo invierto menos y tengo más. Es decir, pues por supuesto que todas estas cosas interesan. Bueno, hay muchas formas de hacer seguridad. Por supuesto que decir, siempre tengo la variante de contratar una empresa consultora y que venga a hacerme la seguridad o de usar una determinada herramienta en la empresa después que ya tengo mi software desplegado y que ya terminé todo mi proceso de desarrollo. Entonces, claro, en ese momento pues, hago las cosas que me corresponden con la seguridad y demás. Ya, perfecto. La forma en que yo les voy a proponer hacer seguridad no tiene que ver con esas, tiene que ver con, bueno, DevSecOps, que es lo que venía a decir, es incorporarle las SECs a DevOps. Esto es algo interesante, es decir, si yo me pongo a buscar cosas relacionadas con DevOps, no hay un DevMonOps que me hable de monitorización, ni hay un DevTestOps que me hable de test, porque monitorización y test y todo otro grupo de temas están incluidos en DevOps. Entonces, como estábamos tan lejos en DevOps de la seguridad, es decir, tuvimos que acuñar un término para que esto empezara a tomar valor. Y entonces y por eso es que sí aparece el término DevSecOps. En un ciclo, como lo están viendo, fíjense si le dieron importancia, que en vez de incorporarlo como una etapa más del ciclo, lo pusieron como algo que engloba a todo el ciclo completo. Es decir, acá es como DevOps le da el valor y la importancia que necesita la seguridad. El por qué pasó esto, por qué nos quedamos detrás en DevOps, en algo que establece tantas cosas
positivas. ¿Por qué nos quedamos detrás? Bueno, básicamente se define que hay dos problemas. Lo primero es que la seguridad es realmente una disciplina especializada. Es decir, es más complejo absorber términos y principios y prácticas relacionados con seguridad que lo que nos cuesta absorber principios y prácticas relacionados con desarrollo y con operaciones. Esa es la primera. Y lo otro es que cuando surge todo esto que comienza con el movimiento a DevOps, los términos relacionados con seguridad quedaron fuera de esta primera ola de cosas que vimos acá. Entonces, por eso es que quedó un poco atrasada el tema de la seguridad. Imaginemos un ciclo normal, el ciclo más simple que haya de un proceso de desarrollo. Es decir, codifico, construyo y despliego. Listo. Comúnmente hacíamos algo relacionado con la seguridad. No es que nadie hiciera nada con la seguridad. Es decir, en algunos casos, la mayoría, quiero decir, se hacían cosas relacionadas con la seguridad. Es decir, había un grupo de herramientas que después que se terminaba todo el arduo proceso y la puesta a punto de un software en producción, ya estaba todo listo. Bueno, ahora vamos a hacer algunas cosas de seguridad, vaya, para no decirle al cliente que no hacemos nada de seguridad. Bueno, lo que propone DevOps es, como DevOps siempre va a proponer en las movidas a esto un proceso iterativo, incremental, paso a paso. Lo que propone DevOps es, bueno, está bien, perfecto, si hacías algo, esas mismas herramientas, pero vamos a moverlas a otro contexto. ¿Cuál es el otro contexto? El contexto de DevOps. ¿De qué va el contexto? Bueno, es decir, vamos a ponerlas en ciclos de integración continua. Vamos a ponerlas al principio y no vamos a ponerlas al final. Vamos a tratar de que lo que se escriba para ejecutar procesos de seguridad quede en código. Es decir, DevSecOps es básicamente agarrar todo lo positivo que tenía DevOps y entonces incorporárselo también a los elementos de seguridad. Lo que va a permitir esto es que voy a poder incrementar las prácticas y principios relacionados con la seguridad. Es decir, voy a poder incrementar las herramientas, voy a poder incrementar la forma, voy a poder tener métricas de los procesos para poder tomar decisiones más objetivas sobre lo que se está haciendo. Es decir, acá estamos hablando entonces de la seguridad con otro enfoque. Y esto es lo que aporta en gran medida DevSecOps. Primero, estamos hablando de proactividad, es decir, atacar la seguridad con proactividad. Y lo otro de lo que estamos hablando es de altos niveles de automatización. Todo lo relacionado con DevOps, o la mayoría de las prácticas que están fundamentadas en DevOps, ya sea relacionadas o no con seguridad, apuestan en un alto nivel por el tema de la automatización. De todos los principios y prácticas de DevOps y de DevSecOps, específicamente algunos de ellos relacionados con la parte de seguridad de operaciones está: mueva la seguridad tanto como sea posible al principio, es decir, no más la seguridad al final. ¿Se acuerdan de los requisitos funcionales? Aquello de que después que termines de desarrollar y que todo esté puesto a producción, recuerda que tu sistema tiene que ser capaz de aguantar 500 usuarios concurrentemente, tiene que aguantar un determinado throughput, es decir, todos esos requisitos no funcionales que al final era que tenían mucho valor, no pasa más con DevOps. Los requisitos funcionales son parte desde el momento inicial del desarrollo. Y es lo que hace igual con la seguridad. Sí, siempre fue un requisito no funcional que tenía determinados aspectos. Claro, más allá del proceso de autenticación y demás que se consideraba seguridad, acá estamos hablando de la seguridad a otros niveles, ¿no? Entonces, mueva la seguridad tanto como sea posible hacia el principio. Mejore su pipeline de integración continua con herramientas de prueba de seguridad. Es decir, como mismo tenemos una forma de hacer pruebas unitarias, y como mismo tenemos una forma para construir el código, y como mismo hacemos determinadas cosas, bueno, en ese mismo pipeline de integración continua vamos a poner elementos de seguridad, los que se puedan. A lo mejor no todos se pueden, pero sí se pueden poner, y no pocos. Se pueden poner varias compuertas de calidad en un proceso de integración continua. A cumplir el control de cambios, aprobaciones y las compuertas de seguridad. La deuda técnica en la seguridad tiene que tener un límite, como lo tiene que tener la deuda técnica en general. Es decir, si yo estoy claro de lo que quiero y siempre se queda para después, sí,
no estoy tan claro de lo que quiero. Es decir, la deuda técnica tiene que tener límites. El vacío de la seguridad no puede ser eterno. Es de lo que se trata esto que está acá. Asegura el entorno y registre todo. Es decir, acá estamos apostando por el enfoque es hacer una seguridad abierta, colaborativa, que todos conozcamos los problemas que tenemos, que estemos claros de las posibles mejoras que tenemos en cuanto a seguridad, para entre todos colaborar y resolverlas. Es de lo que estamos hablando acá. No estamos hablando más de poner debajo de la alfombra los problemas relacionados con la seguridad para que ni se entera la interna ni se entere el cliente. Es un cambio en el enfoque completamente. Esto aplica en general a todo lo que está relacionado con DevOps, pero bueno, específicamente en la seguridad aplica tal cual. Empodera a tus equipos. Como todas las cosas ágiles, los equipos deben saber lo que están haciendo. Es decir, acá estamos hablando de tener personal especializado, es decir, de especializar gente en las cosas relacionadas con seguridad, porque es decir, la apreciación es que debe ser así, a diferencia de otros equipos que pueden ser más multifuncionales y demás. En el caso de la seguridad, deberían ser especializados, pero involucrar a todo, poner a todo al tanto de que estamos haciendo cosas enfocadas con la seguridad. Y bueno, el tema de formar especialistas que sean capaces, además de escribir la seguridad como código, es decir, usando el tema de que todo se puede convertir ahora en código, es decir, con DevOps todo se convierte en código, y la seguridad también cae en este tipo de valor. La seguridad tiene que ser parte de la definición del DOM, es decir, en cuántas empresas que sean más o menos ágiles tengo condicionales relacionadas con el acabado de un sprint que estén relacionadas con la seguridad. Pocas, ninguna. Es decir, eso es un problema. Y es decir, la solución es esta: la seguridad tiene que empezar a formar parte de la terminación del DOM. Tienen que haber tarjeticas, tienen que haber stickers que estén relacionadas con la seguridad. Eso es una máxima de las cosas que se proponen. La seguridad es responsabilidad de todos. Yo puedo tener un equipo especializado en temas de seguridad, pero si ese equipo especializado detecta algún problema o alguna vulnerabilidad en un archivo de código, en una librería de código, son los desarrolladores los que tienen que desarrollarlo. Yo no puedo pretender que mi equipo de seguridad, mi equipo especializado en seguridad, reprograme toda la aplicación resolviendo todos los problemas que se encuentran. Eso no es lo que estamos hablando acá. Eso, lejos de ayudar, me parece que va a entorpecer y a demorar más los procesos. Entonces, la seguridad es responsabilidad de todos. No tengo que mencionar que también es responsabilidad de los directivos de la empresa, porque esos son los que normalmente más claro la tienen. Y bueno, para comentarles otra cosa, es decir, cuesta mucho menos invertir en seguridad cuando se hace antes. Aproximadamente el 30% menos. Si pongo seguridad desde el principio, me va a costar un 30% menos que si tengo que hacer seguridad completamente al final. Como el tema de DevOps reduce la brecha que hay entre el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones, bueno, es muy probable que si me muevo a DevSecOps, también termine reduciendo la brecha que hay entre los equipos de seguridad y los equipos de desarrollo, que son los que mayormente se ven en conflictos. Como ustedes ven, hasta acá les he hablado de principios y prácticas. Prácticamente en la presentación no he mencionado ninguna herramienta. Eso lo hice con toda intención, porque no quiero sembrar herramientas, quiero sembrar principios y prácticas, quiero sembrar conceptos en ustedes y que entiendan de qué va todo esto. Pero bueno, ya toca hablar, porque estamos casi al cerrar la presentación, de algunas prácticas para que las conozcan que están relacionadas con DevSecOps. Es decir, estamos hablando de la revisión de código y revisión de código enfocado en la seguridad. Estamos hablando de análisis de código estático, algo que es comúnmente una de las cosas que más comúnmente se encuentran. Estamos hablando de análisis de código dinámico, aseguramiento de sistemas operativos, pentesting, análisis de amenazas, pruebas funcionales orientadas a seguridad. Y bueno, como es tan complicado poner nombres, ponemos nombres súper largos porque después los podemos convertir en abreviaturas. Así que acá les dejo otras varias prácticas en abreviaturas que están relacionadas con el tema de seguridad. Es decir, entonces, estos son prácticas. Esto es concretamente lo que hay que hacer. El principio
lo que me dice es que yo sé hacia dónde tengo que ir. Y la práctica me está diciendo cómo ir. Ahora, si quiero hacer análisis de código estático, ya yo sé lo que quiero hacer. Ahora tendría que buscar la herramienta que más se ajuste. No sé si voy a buscar una herramienta online, no sé si voy a usar el SonarQube. No me preocupa. Ya yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que tengo que obtener. La herramienta es lo último que voy a poner. Acá les dejo un grupo de herramientas, creo que por la vuelta, lo que he vivido acá en Uruguay, estas son algunas de las que más se usan, de las que más se conocen cuando voy a determinados contextos. Si de herramientas quieren hablar, la gente de Señalabs publica algo que está conocido como la tabla periódica de las herramientas de DevOps, que es algo que está espectacular y además muy validado por toda la comunidad, que además tiene un apartado específicamente centrado en herramientas de seguridad. Y bueno, si no les son suficientes con estas que están acá, siempre hay alguien que se sobreesfuerza y pone alguna que otra herramienta para ayudar en el proceso. Entonces, bueno, a modo de... Entonces, bueno, están deseosos de hacerme esta pregunta, pero alguien ya me la hizo decir. Ya hicimos todo esto, ya estamos 100% seguros. La respuesta es no. Es decir, no estamos 100% seguros. Pero sí tenemos una mayor capacidad de prevención y detección. Tenemos una respuesta más rápida, sin retraso, entre seguridad y operaciones. La recuperación más rápida, gracias a los niveles de automatización de los que estamos hablando. Y empezamos un cambio cultural, una mejor comunicación, y ya tenemos una retroalimentación directa. Es decir, la vieja costumbre de recomendarles alguna documentación, la que está en internet gratis, la pueden encontrar. Si tuvieran que pagar por alguna de ellas, yo les propongo que inviertan en estos 3 libros. El primero es General de DevOps, hecho por Patrick Debois, el creador de toda esta movida. El otro tiene mucho que ver con infraestructura como código, y el otro es Agile Application Security, que entre los autores está Jim Beard, que es uno de los que conozco, no personalmente, claro, que es especialista en seguridad en instituciones financieras. Así que si hay alguien de ese mundo, es decir, todo lo que publica, así, mucho de lo que publica Jim Beard está muy relacionado con este tema de acá. Estoy justo con el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta?